Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a seguir viendo el tema de las funciones. En esta ocasión vamos a ver el paso de parámetros por valor y el paso de parámetros por referencia. El paso de parámetros por valor consiste en copiar el valor del argumento que le estamos pasando a la función al momento de llamarla. Es decir que cuando nosotros pasamos un argumento a un parámetro de una función, lo que estamos haciendo en realidad es crear una copia exacta de ese valor y utilizarla en la función, pero no estamos creando ningún tipo de vínculo con el argumento, sino copiando el valor que está almacenado en él y almacenarlo en el parámetro de la función. Estamos creando una copia exacta de ese valor. Por otro lado, el paso de parámetros por referencia consiste en crear un vínculo con el argumento que le estamos pasando a la función al momento de llamarla. Es decir que cualquier modificación en la función del argumento afecta de igual modo a ese valor que se pasó como tal. A diferencia del paso de parámetros por valor, el paso de parámetros por referencia crea un vínculo con el origen de ese argumento. Por ejemplo, si en ese argumento se le pasó fue el nombre de una variable, ese valor se va a guardar en el parámetro, pero no va a crear una copia exacta del mismo, sino que va a crear un vínculo con esa variable. De modo que si se modifica el valor del parámetro dentro de la función, afectará de igual modo al valor de la variable que se pasó como argumento. Yo sé que se oye un poco confuso como lo estoy explicando, pero ahora con un pequeño ejemplo en código C++, seguro que lo vamos a terminar de comprender. Entonces, sin más preámbulos, situémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code y después de haber creado el archivo C++, bueno, en sí no he creado un nuevo archivo, estoy utilizando el mismo que trabajé en la videoclase anterior con la estructura pues del programa. Vamos a explicar con un pequeño ejemplo el paso de parámetros por valor y el paso de parámetros por referencia. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Me voy a crear una variable de tipo de datochar a la cual voy a llamar letra y le voy a asignar un valor inicial, por ejemplo la letra C. Cierro con punto y coma y ya termino de declarar e inicializar mi variable letra. Ahora lo que voy a hacer es crearme una función que me permita cambiarle el valor inicial a esta variable letra. Pero dicho cambio lo tenemos que hacer desde la función que vamos a crear a continuación y no desde las instrucciones de la función main. Entonces ese va a ser el desarrollo de este ejemplo propuesto. Cambiar el valor de esa variable letra que es de tipo de datochar por medio de la función y del paso de parámetros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el prototipo de la función. Va a ser de tipo void, vacía, y la vamos a llamar cambiar letra. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el tipo de dato del parámetro. Va a ser de tipo de datochar. En este caso, como les expliqué en la videoclase anterior, si queremos no le colocamos en el prototipo de la función el nombre del parámetro, pero al momento de desarrollar la función como tal, sí tenemos que colocarle el nombre al parámetro. Entonces nos ubicamos debajo de la función main y colocamos de nuevo void cambiar letra, abrimos paréntesis, colocamos el tipo de dato del parámetro y la voy a llamar L. Abrimos y cerramos llaves y dentro de la función cambiar letra vamos a asignarle al parámetro L
una nueva letra. Vamos a colocarle, por ejemplo, la letra A. Cerramos con punto y coma la instrucción y con esto debería realizar la tarea, la función. Vamos a ver si efectivamente funciona. Nos ubicamos ahora dentro de la función main y lo primero que vamos a hacer es mostrar por medio de un estatuto de salida code un mensaje que diga el valor actual de la variable es, y eso lo concatenamos con el valor que tiene almacenado letra en su interior. Entonces en esta línea lo que nos va a mostrar es la letra C, que es el valor inicial que le dimos a esta variable. Ahora lo que vamos a hacer es llamar a la función cambiar letra por medio de su identificador. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de ellos vamos a colocar el argumento de esta función, que es la variable a la cual se le va a cambiar el valor. En este caso sería a la variable letra. Cerramos con punto y coma y luego vamos a colocar otro estatuto de salida code para mostrar el valor nuevo de la variable. Colocamos el valor nuevo de la variable es, y eso lo concatenamos con lo que tiene letra en su interior. Debe demostrar la letra A que asignamos acá dentro de las instrucciones de la función por medio del parámetro que estamos utilizando. Entonces si nosotros ejecutamos ahora el programa, vamos a ver si efectivamente funciona, si cumple la tarea la función que creamos. Esperamos a que compile y ejecute. Nos dice que el valor actual de la variable es C y el valor actual de la variable es C. Aquí se me olvidó colocarle un salto de línea para que no salga unido el primer mensaje con el segundo mensaje. Entonces para solucionar primero ese inconveniente, vamos a colocar aquí, lo vamos a concatenar con un salto de línea y con eso solucionamos este primer inconveniente. Entonces ejecutamos de nuevo el programa y vemos que nos muestra el primer mensaje, que es el valor actual de la variable es la letra C, que sería el valor inicial que le dimos a la variable letra. Entonces esta primera parte está bien. Pero luego lo que no está bien es que nos muestra de nuevo que el valor nuevo de la variable es C también. Es decir, que la función no cumplió su tarea, no cambió o no sobreescribió el valor que tenía esta variable letra inicial con el valor que tenía dentro de la función por medio del parámetro. Entonces, ¿qué es lo que acabó de pasar? Vamos a explicarlo. Vamos a cerrar acá. Lo que pasó es que estamos utilizando el paso de parámetros por valor. Es decir, que cuando nosotros establecemos un parámetro de esta forma, tipo de dato seguido del nombre del parámetro, lo que estamos haciendo es establecer un parámetro por valor. Entonces eso implica que ese parámetro lo que va a almacenar es una copia exacta de la variable. Entonces no va a crear ningún tipo de vínculo, sino lo que va a hacer es copiar o realizar una copia exacta de esta variable. Pero como no estamos creando el vínculo, no se puede modificar directamente el valor de esa variable, sino que va a tomar el valor o la copia de ese valor y lo va a utilizar localmente en la función, es decir, no va a salir de esta. Todo lo que va a realizar con ese valor lo va a realizar dentro de la función. Entonces, para solucionar este inconveniente, tenemos que utilizar el paso de parámetros por referencia. Al utilizar el paso de parámetros por referencia, estamos creando un vínculo entre el parámetro de la función, en este caso de la función cambiar letra, con el argumento que le pasemos a la misma. Es decir, en este caso, el argumento que le estamos pasando a la función es la variable letra, que es la variable a la cual le vamos a cambiar el valor. Entonces estamos creando un vínculo entre esa variable con el parámetro de la función. Y eso implica que cualquier modificación que le realicemos al parámetro
también lo va a sufrir la variable letra en este caso, que sería el argumento de la función cambiar letra. Entonces, vuelvo y repito, cuando utilizamos el paso de parámetros por referencia, estamos creando un vínculo entre el parámetro de la función con el argumento que le estamos pasando a la misma. En este caso, el argumento es la variable letra y el parámetro pues es la letra L, que es de tipo de datochar. Entonces, cualquier modificación que le realicemos a este parámetro también lo va a sufrir la variable letra. Para establecer entonces un parámetro por referencia, tenemos que ubicarnos primero en el prototipo de la función. Entonces, luego de ubicar el prototipo, tenemos que ubicarnos en el parámetro o los parámetros que vamos a colocar por referencia. En este caso, como yo solamente tengo un solo parámetro, que es de tipo de datochar, vamos a ubicarnos después del tipo de dato del parámetro y vamos a colocar el símbolo del ampersand. Este símbolo lo que nos va a indicar es dónde se encuentra ubicado en memoria el argumento que le pasemos a la función. En este caso nos va a indicar la posición en memoria de la variable letra que le estamos pasando como argumento a la función cambiar letra. Entonces, obteniendo ya la posición en memoria o donde se encuentra almacenado esta variable, ya estamos creando el vínculo del que les estaba hablando. Entonces, ya creado el vínculo, cualquier modificación que le realicemos a este parámetro también lo va a sufrir esta variable. Ya creado el vínculo, aquí estamos viendo que Visual Studio Code nos está marcando un error y es porque no le hemos colocado al parámetro del desarrollo de la función el símbolo del ampersand. Entonces tenemos que indicarle en el desarrollo de la función que este parámetro es por referencia. Entonces automáticamente Visual Studio Code nos desaparece el error. Entonces ya creado el vínculo, podemos ejecutar nuevamente el programa para ver qué resultado nos arroja. Esperamos a que compile y ejecute y vemos que nos muestra un primer mensaje que dice el valor actual de la variable es C, que sería esta línea de código. Luego está llamando a la función cambiar letra, cuyo argumento es la variable letra. Es esta variable a la cual se le va a cambiar el valor. Entonces, si nos ubicamos donde está declarada la función, lo que estamos haciendo en realidad es crear el vínculo entre este parámetro por referencia llamado L y el argumento de la función cambiar letra, que sería la variable letra. Entonces estamos creando un vínculo entre el argumento y el parámetro por referencia y esto implica que cualquier modificación que le realicemos a este parámetro lo va a sufrir también la variable letra, que es el argumento de la función. Entonces, en este caso, en las instrucciones de la función cambiar letra, estamos asignándole un valor al parámetro L. Ese valor es el carácter o el valor de A. Entonces, al haber asignado este valor al parámetro L, también se le está asignando al argumento de la función, en este caso a la variable letra. Y de esta forma, la función ahora sí está cumpliendo con la tarea, que es cambiarle el valor a esa variable que estamos pasando como argumento. Es por ello que ahora el programa sí nos muestra los dos mensajes correspondientes. Primero nos muestra que el valor actual de la variable es C y luego nos muestra que el valor nuevo de la variable es A, porque la función cumplió la tarea de cambiar el valor que tenía inicialmente la variable letra, que era C, por el valor que se le asignó dentro de la función cambiar letra. Entonces se sobreescribió el valor de C al valor de A. Para finalizar, quiero mostrarles un pequeño detalle y es la funcionalidad de este símbolo del ampersand. Aparte de que nos sirve para crear el vínculo entre un parámetro por referencia y el argumento de una función,
su funcionalidad real lo que nos permite es indicar, o nos indica más bien, dónde se encuentra almacenada una variable o cuál es la posición en memoria de una variable. Para verificar que lo que les estoy diciendo es correcto, vamos a borrar un momento este código y vamos a crear una nueva variable. Vamos a crear una variable de tipo entero a la cual voy a llamar número y la voy a inicializar en 5. Entonces, por medio de esta línea, he declarado una variable entera llamada número con un valor inicial de 5. Entonces, luego de esa declaración, por medio de un estatuto de salida code, voy a mostrar la posición en memoria de esa variable número, donde se encuentra almacenada en memoria esa variable. Entonces, para indicar o para imprimir en este caso la posición en memoria de la variable número, tenemos que colocar primero el símbolo del ampersand seguido de la variable a la cual queremos mostrar la posición, en este caso la variable número. Entonces cerramos con punto y coma y ejecutamos el programa. Vamos a ver qué nos muestra. Entonces presionamos en el play y vemos que efectivamente nos muestra la posición en memoria de esa variable. Nos las muestra en hexadecimal. Entonces esta sería la dirección en memoria donde se encuentra almacenada esta variable número. Ese es el pequeño detalle que les quería mostrar antes de finalizar la videoclase. ¿Cuál es la verdadera funcionalidad de este operador, de este símbolo del ampersand? Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que me sigas apoyando con este proyecto y de paso estés pendientes a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.